Muy queridos hermanos en el Señor de la Divina Misericordia, también este año 2023 el Señor nos concede la gracia de reunirnos en este día santo ante su cruz y su altar desnudo para iniciar el camino de la novena en la meditación de su divina misericordia. Aquí en este santuario y así sumergirnos en su divina misericordia, como le habló el mismo Señor a Santa Faustina Kowalska. Y lo hacemos reconociendo en Él al Hijo de Dios, que vino al mundo para hacer la voluntad de su Padre. Y esa voluntad era y es que no se pierda nadie de los que Él me ha dado, sino los salve y resucite en el último día. Y para cumplir con esta voluntad, Jesús llegó al acto extremo de amarnos hasta donar su vida en la cruz. Vemos, sin embargo, y lo experimentamos con mucha frecuencia hoy, que si bien el don de la divina misericordia y la salvación está destinado a toda la humanidad, son muchos, inclusive entre los cristianos y católicos, los que viven como si no conocieran al Hijo de Dios, siguiendo en lugar de su Evangelio doctrinas extrañas, fundadas en el mal. Y así viven como si Dios no existiera y como si su Hijo no hubiera venido a salvarnos y no hubiera muerto en la cruz por nosotros para darnos la gracia de su resurrección. Las terribles experiencias que hemos vivido en estos últimos años y que vivimos aún hoy, también en nuestro país, nos revelan que la verdad y el amor no son los que mueven hoy el alma y la vida de muchos. Si bien somos muchos aquellos que nos esforzamos de seguir a Jesús como discípulos de su Evangelio y testigos de su amor, sin embargo, la resonancia en los medios de información es cada vez más limitada, mientras el mal inunda nuestras familias y la sociedad y nos crea la sensación que el mal es más grande que el bien. El Papa Benedicto XVI, en su primera carta encíclica Dios es amor, escribía: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Por eso, porque muy pocos tienen este encuentro personal con Cristo, muchos de nuestros hermanos tienen tal vez la etiqueta de católicos y frecuentan las iglesias y reciben sacramentos, pero en su interior no conocen a Cristo y así no pueden ser sus discípulos y testigos, y ven en Él y en su iglesia como alguien al que pedir milagros como se pide en un supermercado,
mas no como aquel que nos transforma y convierte completamente nuestra vida, dándole una nueva orientación y una nueva esperanza cierta. Por eso, muchos no acuden a la divina misericordia. Frente a tanta corrupción y delincuencia que vienen sembrando de desconfianza y miedo nuestras vidas, se pretende encontrar el antídoto y la respuesta segura, no en la conversión de cada uno de nosotros, sino en el incremento de la vigilancia a través de cámaras de seguridad y de mayor número de policías que nos cuiden. Pero poco o nada se hace para fortalecer las familias, para hacer que todos los niños y jóvenes tengan unos padres que les enseñen a distinguir entre el bien y el mal, y una escuela que les enrumben hacia un futuro honesto, en desarrollo y bienestar para sí y los suyos. Y así también son muy pocos hoy los que se reconocen pecadores, porque estiman que ser libres es hacer lo que a uno le viene la gana y solo tienen que rendir cuenta cuando por desgracia son descubiertos. Con esto, queridos hermanos, cuántas almas se van perdiendo porque viven como si Dios no existiera. Para ellos no existe el pecado y no tienen la humildad de reconocerse pecadores y de pedir perdón a ese Padre que espera que retornemos a su casa para darnos el abrazo de su misericordia y acogernos en el mar de su misericordia. Ni siquiera ellos recuerdan a ese buen samaritano que Dios Padre, que se inclina sobre el dolor y la prueba de cada uno que está en el camino herido. Francisco de Asís, al contemplar a Jesús en la cruz, escribía a sus hermanos y a nosotros: miren, hermanos, la humildad de Dios y abran delante de Él sus corazones. Humíllense también ustedes para ser exaltados por Él. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida para no faltar a la obediencia del Padre Santísimo. Hermanos, esta palabra, obediencia, no es acogida en el mundo de hoy. Solo se buscan palabras como independencia, libertad, individualismo, mi verdad, mi vida, porque como decía Papa Benedicto, vivimos en la dictadura del relativismo. Y así en el mundo de la única verdad que es Dios y de la verdadera libertad de los hijos de Dios, nace de la obediencia a la palabra de Dios. Solo basta que levantemos la mirada a Él, a Jesús, que se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte y la muerte en cruz, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, para que comprendamos cuál ha de ser nuestra vida y nuestro camino a Él. Hermanos, en este día de su pasión y muerte, en que comenzamos la novena de la Divina Misericordia, no vivimos tan solo el recuerdo de un acontecimiento histórico, sino de un sacrificio que se renueva cada día, porque Jesús en la cruz, como Hijo de Dios que es,
derrama su sangre para salvar a todas las almas. Así debemos ser como el centurión romano, que reconoce en él al Hijo de Dios. El evangelista San Marcos narra que después de la muerte de Jesús, a la hora nona, o sea, a esta hora, a las 3 de la tarde, el velo del templo se rompió en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que se encontraba frente a él, habiéndolo visto expirar de ese modo, dijo: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. El sumo sacerdote, unas horas antes, se lo había preguntado a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le había respondido: yo soy. Así, hermanos, el centurión romano reconoce que el crucificado, humillado en la cruz, es en verdad el Hijo de Dios, el Mesías que ha venido a salvarnos, cumpliendo con la voluntad del Padre. Y esta fue la fe de los apóstoles y de la primera iglesia, y es también la fe de nuestra iglesia, que santa y pecadora a la vez, predica y testimonia la misericordia de Dios, porque el Señor ha venido a salvarnos. Sí, reconociéndonos pecadores, le reconocemos a Él como Hijo de Dios y Salvador. Y en su liturgia, esta iglesia no celebra solo su pasión, muerte y resurrección del Señor, sino que fiel a la voluntad del Salvador, renueva este misterio cada vez que en su memoria repite la cena que Él hizo con los suyos en la Pascua y nos mandó repetirla hasta su venida. Por eso, hermanos, nos reconocemos pecadores, pero pecadores amados y merecederos de la compasión del Señor, que nos asegura su perdón y la salvación, si con fe y humildad nos sumergimos en el mar de su misericordia. Hermanos, para concluir esta meditación, en el primer día de la novena al Señor de la Misericordia, que comienza hoy, repitamos la oración que pronunciaba San Buenaventura. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concede a nosotros miserables de hacer siempre por tu amor lo que sabemos que tú quieres que hagamos, y de querer siempre lo que a ti te gusta, para que, purificados interiormente, iluminados y encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu Hijo predilecto, el Señor nuestro Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado por nosotros. Y con el auxilio de tu gracia podamos llegar a ti, oh Altísimo, que en la Trinidad perfecta y en la unidad simple vives y reinas y eres glorificado, Dios Todopoderoso, por todos los siglos de los siglos. Amén.